allí se encontraba Elí, sentado en su silla, vigilando el camino, pues su corazón le temblaba solo de pensar en el arca de Dios. Cuando el soldado entró en el pueblo y contó lo que había sucedido, todos se pusieron a gritar. Y vamos a contar un poquito de qué es lo que está sucediendo alrededor. ¿Qué está pasando con este personaje que se llama Elí? Un personaje que fue sumo sacerdote, que fue juez sobre el pueblo del Señor y su protagonismo en los capítulos y en la enseñanza de este siguiente juez que será también Samuel. Elí, su significado, entre sus variantes, se puede entender como mi Dios. Qué hermoso nombre, mi Dios. Era sumo sacerdote en Silo, donde estaba el tabernáculo, donde estaba, en este caso, el arca, hasta que fue movido. Fue juez de Israel por un largo periodo. Fue juez, es decir, que él daba indicaciones, él era el que ayudaba al pueblo a tomar decisiones. Él tenía familia, tenía una familia, tenía 2 hijos que se llamaron Ofni y Fines. Y cuando tú escuchas esos nombres, te has de acordar tal vez de algunas historias. Yo he escuchado esos nombres de estos 2 muchachos, de estas 2 personas, de estos 2 varones. Él murió a sus 98 años, hermano. ¿A quién de nosotros no le gustaría llegar a una edad de 98 años, lúcido, sano, con capacidades? 98 años tenía este varón. Su vida nos va a dejar una gran diversidad de enseñanzas. Y es lo que hoy vamos a hacer y que queremos aprender. Porque te vas a dar cuenta que entre más vamos entrando al primer y segundo libro de Samuel, el autor tiene una forma de explicar las cosas. El escritor del libro de Samuel lo que va a hacer es ponernos 2 situaciones diferentes, o muy parecidas a las 2 situaciones, muy parecidas a las 2 situaciones, pero con resultados diferentes. O 2 eventos, tal vez algo parecidos, con 2 respuestas diferentes por parte de Dios. Y uno se preguntará ¿por qué? Porque Dios, aunque las 2 cosas estén haciendo algo similar, Dios ve aún más allá. Dios ve cómo lo están haciendo desde aquí. Si realmente se está haciendo desde el ser, si realmente se está haciendo desde el corazón. Yo he escuchado a veces que se desprecia esa expresión y se ha dicho, ay, es que eso cuando dicen que Dios ve el corazón es para los cristianos light. Vamos a ver esta historia que no. Que cuando uno comprende que Dios tiene la capacidad de lo que hay en el corazón, deberíamos de estar, hermanos, preocupadísimos. Porque a Él no lo podemos engañar. A la sociedad sí. A las personas sí. Ellos nos van a ver, ellos nos van a tratar como nos ven. Pero Dios ve aún más allá. Y en el caso de Elí, nos va a enseñar eso. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, te voy a decir algo. Él va a tener la capacidad de haber enseñado tanto a sus hijos, a estos personajes como Ofni y Fines, pero también enseñó a Samuel. Y Samuel fue un personaje grande en el Antiguo Testamento. Ayudó a estas 2 personas, a estos 2 grupos. Fue castigado por Dios. Ustedes recordarán que Elí no les estorbó a sus hijos. Y entonces Dios le castiga y les dice, toda tu descendencia no va a volver a ocupar el puesto como sumos sacerdotes. Y no van a llegar a la vejez. Y si alguno quedare, va a rogar por un trabajito ahí en el templo. Dame trabajo de aquí del templo. Dice, pero yo corto tu dinastía. Es fuerte lo que va a hacer Dios, porque Dios no miró la apariencia de Elí. Dios vio aún en el corazón lo que estaba ahí. Y después, en la narración, cuenta que fue una batalla.
El pueblo iba a ir a la guerra y entonces dijeron, bueno, ¿cómo le hacemos para ganar? E inmediatamente lo que hacen es ir por el arca y el arca la toman y van y la llevan a la guerra. Y está este personaje, este versículo que leímos de Elí, preocupado porque se llevaron el arca de Dios. ¿Qué va a pasar con el arca? ¿Por qué se la llevaron? Y entre todas las cosas que él se pudo haber preocupado, esa era su mayor preocupación. Y está esperando que por favor regrese el arca, y cuando ve que no regresa, su corazón estaba anclado al arca de Dios, pero no a Dios. Y es donde quiero que meditemos. Porque puede ser, hermanos, como ilógico, hermano, ¿cómo puede ser que alguien esté anclado al arca de Dios, pero no a Dios? Y sí es posible. Le pasó a Elí. Y tuvo 98 años en el ministerio, en la fe. Y creo que podemos aprender de su vida hoy cosas que nos pueden enseñar a darnos cuenta que cuando escuchamos Dios ve el corazón, es un desafío para cristianos maduros, para cristianos que quieren crecer, que nos debe, hermanos, hasta dar como una sensación de decir, si Dios ve el corazón, entonces sabe lo que hay aquí, sabe lo que estoy haciendo, o por qué lo estoy haciendo, o para quién lo estoy haciendo. Y lo primero que quiero hablar, amados hermanos, es sin una relación con Dios. Interesante, porque los hijos, estos personajes, Ofni y Fines, eran, dice la palabra, perversos. Esa palabra perversos, hermanos, aquí se traduce, tal vez en la Reina Valera o en otras porciones de la Escritura como perversos, pero también se usa esta palabra, hermanos, como para hacer una conexión como hijos de Belial. Eran como personas malvadas, malas, hermano. ¿Por qué? Ellos lo que van a hacer es llevar una vida moral y espiritual alejada de Dios. Según el capítulo 2, versículo 12 del primer libro de Samuel hace esa descripción. Bueno, ¿qué hacían estos jóvenes? Bueno, tomaban para sí lo que era de Dios, se quedaban con lo mejor del sacrificio. Cuando traían el sacrificio al Señor, recordarán ustedes que los sacerdotes, pues una vez que se usaba para el holocausto, para lo que la adoración en el sacrificio, el sacerdote o el sumo sacerdote podía tomar para sí, después de que ya se había consumido. Pero lo que hacían ellos era, pues es que yo no quiero comerme lo que ya se coció, yo quiero antes de que la grasa se queme, eso es lo bueno, y yo me lo quiero llevar. Y entonces cuando traían lo mejor, ellos exigían, forzaban, tienes que darnos lo mejor. Y el pueblo se empezaba a quejar. ¿Por qué? Mira, esos sacerdotes que están ahí están abusando de nosotros, están llevando lo mejor, estaban siendo un obstáculo en eso. Pero no solamente ahí, hermanos, lo que ellos estaban haciendo también es que ellos eran personas inmorales. Podrá ser una expresión fuerte lo que voy a decir, pero ellos seducían y trabajaban y buscaban la forma de que con las mujeres o doncellas estaban cometiendo inmoralidad sexual. Sacerdotes que ministraban. Y uno puede decir, ¿qué está ocurriendo aquí? Algo está sucediendo aquí. Hermanos, es algo complicado lo que estamos viendo ahí. Lo que podemos decir en ellos, lo que podemos decir con respecto a ellos es que en apariencia ellos ejercían un sacerdocio, usaban sus vestimentas sagradas, sus oficios de linaje, porque tenían dentro de su sangre un linaje descendientes de, pero esa apariencia solamente era externa, estaban desnudos por dentro. Realizar funciones religiosas no garantiza un corazón rendido a Dios. Nuestra apariencia no va a reflejar necesariamente lo que hay en nuestro corazón. Los títulos o funciones no garantizan que tengamos una relación con nuestro Creador. Una relación con Dios se cultiva, se vive, se experimenta en la práctica diaria. Y esto es bien importante y quiero dejarlo claro, hermanos.
Una relación con Dios es eso, hermano, relación. Una relación con Dios, lo más cercano que se acerca a eso, según la teología del apóstol Pablo, el misterio del matrimonio. El amor que está entre el esposo y la esposa, y hace esa comparación de Dios con la iglesia. Y en ese misterio, lo que él está explicando, aquí hay una relación. Ustedes en sus matrimonios o con las personas que están cercanas a su familia, ustedes tienen una relación. Se conocen, platican, están cerca. Hay ese contacto. Hay responsabilidades. Pueden estar haciendo la responsabilidad de proveer, de cuidar a la familia, pero tiene que aún, cuando hay esas responsabilidades que se están cumpliendo, tiene que haber una relación. Se habla en el matrimonio, se habla con los hijos, se ama, y esa conexión, porque lo que están teniendo estos hijos aquí, los hijos de Elí, es, te estoy cumpliendo. Y lo estaban haciendo mal. No estaban cumpliendo nada, pero estaban haciendo algo. Tenían su linaje, tenían su apariencia, tenían su oficio, pero no estaban de todo corazón sirviendo al Señor. Porque no había una relación, no había una conexión con ellos, con lo que tenían que hacer. Así que una relación con Dios se cultiva, se vive, se experimenta en la práctica diaria. ¿Puedes tú sentir que tienes una relación con Dios, hermano? Aún de todo lo que hacemos dentro de la iglesia, de todo lo que obramos, uno puede decir, yo estoy sirviendo para un Dios vivo, que está cerca de mí, que lo que aprendo de la Biblia es ver cómo todas esas personas que están en la Biblia se relacionaron con ese Dios y me dan las bases y principios para yo aventurarme a relacionarme con ese Dios, vivirlo, experimentarlo, sentirlo, conocerlo, saber que está ahí, cerca y no lejos. Una relación con Dios va a ser eso. Ahora, algo interesante que tenemos aquí es que es la segunda generación o las siguientes generaciones. La enseñanza debe comenzar con el corazón. Un corazón rendido a Dios rinde para toda la vida de las demás personas. Y siempre lo he dicho, amados hermanos, las segundas generaciones en la fe tienen un desafío diferente al de la primera fe. Muchos de los que estamos aquí pueden ser o podemos ser de primera generación. Y cuando es primera generación, siempre en la mayoría de los casos llega la gente, hermanos, esta es la creencia que estaba buscando con fuerza y seguimiento y lo dan todo. Pero los hijos o los nietos o los bisnietos son la segunda, tercera o cuarta generación. Y ahí cambia la cosa. Porque ahora ellos tienen que aprender de diferente manera para transmitir la fe a la siguiente generación. Porque te voy a poner un ejemplo solamente para que lo medites. ¿De qué religión vienes? Antes de llegar aquí pertenecías a una religión. Y la postura que tú tuviste con tu religión es las preguntas que tú le hiciste a esa religión y la dejaste. Porque la desafiaste, la cuestionaste. Eso es lo que las mismas preguntas y sentimientos y emociones las va a tener la generación a la que tú capacites o tú enseñes. Y se puede volver desafiante. ¿Cómo, hermano? ¿No es posible? Sí. Va a llegar un momento en que estos jóvenes van a empezar a hacer preguntas. ¿Y por qué? Y tenemos que estar capacitados de cómo transmitimos esa enseñanza. ¿Cómo vamos a enseñarles a ellos a relacionarse con Dios? Porque si no lo hacemos, van a terminar lo que nosotros le hicimos a la otra religión. No, yo me voy, aquí no es la verdadera. No contestamos las preguntas. Pero miren, ¿cuál fue el método que usó Elí? Elí, hermanos, usó un método que después lo corrigió con Samuel. Y este libro de Samuel nos va a enseñar las dos formas que se usaron.
Y ustedes sean sabios para cuál van a escoger para enseñar a las siguientes generaciones. Ahí mismo en el primer libro de Samuel, dice, versículo 22, capítulo 2, Elí, que ya era muy anciano, se enteró de todo lo que sus hijos estaban haciendo al pueblo de Israel, incluso de que se acostaban con las mujeres que servían en la entrada de la tienda de reunión, o sea, el tabernáculo. Les dijo, ¿por qué se comportan así? Todo el pueblo me habla de su mala conducta. No, hijos míos, no es nada bueno lo que se comenta en el pueblo del Señor. Si alguien peca contra otra persona, Dios servirá de árbitro. Pero si peca contra el Señor, ¿quién podrá interceder por él? No obstante, ellos no hicieron caso de la advertencia de su padre, pues la voluntad del Señor era quitarles ya la vida. Versión NBI. ¿Cuál fue el método que usó Elí? El método que usó Elí, hermanos, fue para estar con ellos fue la apariencia y el castigo. O sea, miren las palabras de Elí con sus hijos. La gente está diciendo esto y Dios te puede castigar y Dios te va a castigar. Ese es lo que nos va a demostrar el libro de Samuel, es que para transmitir la fe sin relación, termina con esos argumentos. ¿Qué va a decir la gente? ¿Qué va a decir la gente? Y si transmitimos la fe a las siguientes generaciones con eso, ¿qué va a decir la gente? ¿Qué va a pensar la gente? Los vecinos, las vecinas, ¿qué va a pensar? Va a empezar a crecer esa persona que su expectativa es que la gente lo respete, que la gente que dice llenarle la vista a las demás personas, pero no necesariamente a Dios. Y luego lo otro fue el castigo. Te está diciendo, Dios te puede castigar. Y si le enseñamos a nuestras siguientes generaciones que vengan en la fe, pues es que si usted no hace esto, no hace aquello, no hace lo otro, y enfatizamos solo en eso, se va al infierno, hay castigo, y esto, y lo otro, lo otro, lo otro. Van a estar personas calibradas, capacitadas, en que tienen que obedecer a Dios para que la gente no diga algo, para que Dios no los castigue, pero sin una relación con Dios. Si transmitir la fe se basa en esos dos principios, el resultado va a terminar acercándose a lo que pasó con estas dos personas. Frases como, ¿qué va a decir la gente? O, si no te portas bien, te va a pasar esto, revelan miedo y reputación, pero no necesariamente una relación con Dios. ¿Cómo estamos nosotros trabajando con eso? ¿Hay una relación con Dios o nos basamos en estos dos principios que usó Elí con sus hijos? Pero algo bien interesante, amado hermano, que Elí después, cuando está con Samuel, le da buenos principios. Y ahí está la comparación. Porque Elí con Samuel no le va a decir, ¿qué van a decir de ti? Te estaba portando bien. No le va a decir a Samuel del castigo. Le va a decir, preséntate a ese Dios. ¿Tú recuerdas cuando se presenta la voz del Señor y le está hablando a Samuel y Samuel no sabe quién es? Y el consejo de Elí va a ser, pues dile, he aquí, que tu siervo escucha. O sea, en este momento tal vez ya Elí estaba comprendiendo que el método no era por esos dos principios de la reputación y el miedo, era una relación con Dios. Por eso ya le estaba diciendo a Samuel, contéstale a ese Dios, háblale, relaciónate con Él.
¿Te das cuenta las dos comparativas que hace el libro de Samuel? Un día, un turista, hermanos, visitó un museo donde se exhibía una armadura medieval. Y entró esta persona al museo y ve esta armadura de alguien que fue un guerrero medieval. Y dice, está enorme. Y vieron la espada y estaba enorme. Y él dice, se queda impresionado. Y entonces quiere saber qué guerrero la usó. ¿Quién la usó? Y este turista se acerca y le pregunta, ¿quién usó esta armadura? Dice, no, nadie. Dijo, la hicieron, pero nadie nunca la pudo usar. Nunca cumplió su propósito. Así eran los hijos de Elí. Tenían la vestimenta sacerdotal, los ritos, la descendencia, la genética, las funciones, pero estaban vacíos por dentro, sin una relación con el Dios al que servían. Pero también pasa algo también que podemos aprender de la vida de Elí. Elí estaba más enamorado del ministerio para Dios que de Dios mismo. Elí, hermanos, estaba más enamorado del ministerio de Dios que de Dios mismo. Suena como que no. ¿Cómo es eso? Su corazón temblaba al pensar en el arca, pero no en el Dios del arca. Su corazón estaba preocupado por el objeto que se estaba perdiendo, pero en su corazón no estaba la preocupación sobre Dios. Cuando el objeto se convierte en el fin, se pierde el propósito. Cuando se ama más a la religión que al dueño de la religión, hay un grave problema. Y si no alcanzamos a entender eso, hay que preguntarnos, ¿a quién estoy amando? Tenemos que amar más a Dios. Que Dios sobresale por todo. Que lo que hacemos tú y yo aquí es por Dios. No por hacer las cosas, sino por Dios. Es que lo hacemos por amor a Él. Si hubiera amado más a Dios, le hubiera consultado desde un inicio. Miren, el arca del pacto, cuando tú puedes leer, amado hermano, desde el libro de Josué en adelante, primer libro de Samuel, segundo libro de Samuel, el arca, que es la presencia de Dios, en el Antiguo Testamento, la movían sin permiso y causó tantos problemas porque la andaban moviendo sin permiso. Si realmente Elí tuviera su preocupación en Dios más que en el arca, hubiera consultado con Dios. ¿Quieres que movamos el arca? Y hubiera tenido una respuesta por parte de Dios, pero no lo consultaron. Y no va a ser la única ocasión en la que no consultan. Van a encontrar entre todo el libro de Samuel, primera y segunda, que la traen para allá. David se atrevió a moverla también, sin consultar a Dios, y ahora lo castiga. Y ahí está David enojado. La Reina Valera lo traduce como triste, pero realmente esa palabra no es triste, está enojado, porque la quería mover. Y Dios le dijo, no, porque no se trata de usted, se trata de mí. Y lo que vemos aquí es que la movieron sin consultar a Dios. La movieron. Y se la llevan. Se la lleva el ejército enemigo. En apariencia, Elí era alguien respetable que hacía su trabajo, pero en su ser, en lo más íntimo que Dios vio, Dios lo reprobó. Con sus palabras decía honrar a Dios, pero en el versículo 29 del capítulo 2 dijo, pero tú honras más a tus hijos que a mí. Un ministerio sin Dios se vuelve incongruente. Él, hermanos, pudo ayudar a Samuel a relacionarse bien con Dios, pero no lo hizo con sus propios hijos. A ellos les dio apariencia y miedo, y a Samuel le dio relación. Cuando hay incongruencia en el ministerio, a veces lo que terminamos haciendo es queriendo hacer más con las otras personas, cuando a veces tenemos que estar trabajando con uno mismo, como lo dice Jesús. Pues antes de ver
el defecto de la otra persona, pues cuida el bosque que traes aquí, la viga que traes aquí. Tienes que trabajar contigo, con tu casa, con tu ser, contigo mismo para poder salir adelante. ¿Qué podemos hacer con esto? No podemos aparentar con otros lo que no vivimos en nuestra propia vida. Es un llamado a empezar a arreglar nuestras vidas ante todo. La moralidad secular nos enseña la idea de ser buenos, pero la santidad nos enseña a que aún siendo pecadores, somos transformados por Jesús. Cuidado con eso. La moralidad secular, lo que enseñan allá afuera como moralidad, lo que enseñan allá afuera es, un ateo la puede practicar. Un ateo puede decir, yo soy buena persona, yo me comporto bien, no miento, no robo, no mato. Pero el detalle, hermanos, que nosotros tenemos que darnos cuenta que nosotros buscamos santidad. La moralidad puede decir lo siguiente, cuando afecta a un cristiano, o venimos con eso, es, hermano, es que, ¿qué va a decir la gente? El testimonio. O cuando alguien dice, no, es que esa persona, pues mira, ya hizo esto en su pasado y ya no tiene un buen testimonio, él ya no. Eso es una afectación de la moralidad, porque allá afuera usted se equivoca ante la sociedad y usted está fichado para siempre. Ya. Pero en la fe, todas las personas que están en la Biblia se equivocaron. Y todas esas personas las revistió Cristo de nuevo. Ponen ejemplo el hijo pródigo. Se fue, deshonró al papá, se gastó todo lo que tenía. Y cuando venía en camino, el papá va y lo abraza y le pone anillo y vestimenta. Ahora, para la moralidad secular o para los mismos judíos era, ese es un hijo que hay que matar. Ese es un hijo que no puede volver acá. La cultura judía no lo aceptaba. Para la moralidad secular sería, pues no, él sería todo, pero él no debería de volver a participar de lo que antes participaba. Él ya perdió su testimonio. Pero ¿saben qué hizo Dios? Lo restituyó, lo volvió a levantar, lo hizo hijo, lo vistió, le dio anillo y le hizo fiesta. La santidad, hermanos, que tú y yo buscamos, no es guardar la apariencia. A veces, cuando hay alguien que pareciera que nunca se equivoca, pareciera que está bien capacitado para encubrirse. Y todos nos equivocamos aquí, hermanos. Todos cometemos errores. No podemos guardar una cultura en la que yo quiero ocultar mis errores por el qué dirán. Te vas a equivocar. Y entre más quieras ocultarlo, más te vas a estar pareciendo a Elí o a sus hijos. Uno puede compartir sus luchas en la fe, sus errores. Y el qué dirán, pues que esa palabra se quede allá afuera. Pero yo te puedo compartir mis luchas y decir, hermano, estoy batallando con esto. Y saber que podemos en amor salir adelante, en la transformación y en el cambio. Lo que encontramos en estas porciones, que Elí amó más al ministerio que a Dios. Cuando pasa esto, simplemente lo que va a hacer es cambiar el patrón de todo lo que hay. Las tres áreas que más debemos de amar está a Dios, familia y ministerio. Pero lo que nos vamos a dar cuenta que al final de los días de los 98 años es que Elí amaba más al ministerio que a la familia y que a Dios. Y al final de la historia, Dios no estaba ahí. La historia termina con el nacimiento de Icabod, en el versículo 21 del capítulo 4. Y el nacimiento, ese nombre de Icabod, ¿sabes lo que significa? La gloria de Dios se apartó. Porque cuando queremos levantar un muro sobre nuestras vidas para que nadie vea, para aparentar una fortaleza,
pero por dentro estoy teniendo una desconexión de una relación con Dios. Y acabó. La gloria de Dios se aparta. Y podremos estar esforzándonos. Pero cuando la presencia de Dios no está en el corazón, en nuestra vida y en el cambio, es la historia más triste que podríamos estar contando en nuestras vidas. Ni en la apariencia, ni en la elocuencia, ni en los estudios. La presencia de Dios, si no está en el corazón, no va a estar en ninguna otra parte. La gloria no se fue por la derrota militar, sino por una religión basada simplemente en querer mantener la apariencia, los rituales, las prácticas. Era un culto del que dirán, más que el del Dios que conoce el corazón. Y a lo largo de la Biblia, Dios exige el corazón entero. Jeremías 29:13. Quiere todo el corazón. Y miren, lo dejo aquí. Si ustedes le entregan a Dios todo su corazón, van a generar un buen testimonio. Si ustedes le entregan todo un corazón, no va a haber castigo eterno para ustedes. O sea, lo que Elí trató de usar de método con sus hijos, de apariencia y miedo, son consecuencias que se pueden solucionar si enseñamos que los siguientes y nosotros mismos tengamos una relación con Dios. Si hay una relación con Dios, cercanía, hermanos, vas a producir una vida en santidad. Vas a hacer una carta de Cristo que se lee para toda la gente. Ahí va un Cristo andando. Una persona que entrega completamente todo su ser va a ser una persona que va a estar siendo lavado por la sangre de Jesús. No hay condenación para los que han nacido en el Señor. Pregúntate, ¿estoy viviendo de todo corazón para Dios? ¿Te preocupa más lo que la gente diga que lo que Dios ya sabe que hay en tu vida y en tu corazón? Vivir de apariencias cansa. Y Elí llevó 98 años luchando con ello. Y el principal problema de esto es que Dios no está ahí. El cristianismo nunca se ha tratado de guardar apariencias, hermanos, sino de rendir nuestro corazón al Señor. Todos los que estamos aquí somos pecadores redimidos por la sangre de Jesús. No va a ser nada nuevo que nos estemos equivocando en algo. Sería triste tratar de imponer o de olvidarnos que no nos equivocamos. Los apóstoles se equivocaron, Pedro se equivocó, Pedro andaba apostatando, hermano. Pero se volvió a poner fuerte. Pablo, su carácter, se peleó en un viaje misionero con Bernabé y luego después acepta su error, aceptando otra vez a Juan Marcos. Tenerle miedo al que dirán es lo más doloroso que le puede pasar a tu fe. No permitas que eso te pase. Es tiempo de ser sinceros con nosotros mismos y reflexionar en cómo hemos ejercido la fe. ¿Cómo puede ser más genuina nuestra relación con Dios? ¿Estoy escondido detrás de las apariencias o le estoy dando todo mi corazón al Señor? Dice Jeremías 29:13, me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. La apariencia puede engañar a los hombres, pero nunca a Dios. Él ve más allá. Él mira cada pensamiento, mira cada sentimiento, mira cada cosa que está ahí. Y ese es el gran desafío que tenemos. Que nosotros podamos estar transmitiendo bien y viviendo bien nuestra fe. Que estemos amando al Dios
de nuestras prácticas, sino más a las prácticas que a Dios. Para que Dios esté aquí. Para que Dios esté aquí ayudándonos. Y quiero hacer un llamado también para cualquier persona que esté entre